Continuamos en la cátedra de política económica. Vamos a estar hablando hoy de los distintos, o desglosar más este concepto de política económica y vamos a conversar un poco sobre las distintas políticas económicas, básicamente, como su nombre lo indica, que se pueden aplicar en un sistema económico en un momento determinado. Nos ubicamos en la siguiente lámina y podemos ver que existen o se pueden nombrar cuatro grandes políticas económicas como tal, las cuales van a tocar en su momento un área específica, importante, básica, vital de cualquier sistema económico en un momento determinado. Las mismas podemos ir hablando de izquierda a derecha o desde del cuadrante superior derecho, vamos bajando y terminamos en el cuadrante superior izquierdo. Y empezaríamos con lo que es las políticas económicas. Estas políticas económicas, las políticas monetarias, perdón. ¿Ok? Las políticas monetarias es todo lo relacionado a el uso del dinero. Controla el uso del dinero, los tipos de interés, los tipos de cambio, busca, entre otras cosas, controlar la inflación. Manejamos conceptos como lo que es liquidez monetaria, entre otras cosas, para la consecución de objetivos económicos determinados. ¿Ok? Vamos a ir, ahorita estamos dando un pequeño concepto, una pequeña conceptualización básica y vamos a ir desglosando los mismos en el transcurso de que vayamos avanzando en esta exposición. Eh, Después de política monetaria, pudiéramos estar hablando sin que implique en ningún momento una por encima de las otras. Las cuatro son básicas y no hay una prioridad entre una y otra. No hay una primera, una segunda, una tercera, una cuarta. Sencillamente un orden aleatorio en los cuales les estoy conversándolo. Aclarado eso, hablamos de las políticas fiscales. Precisamente las políticas fiscales maneja o trata de ver o trata de manejar o trata de dar respuesta a todas las formas en que el Estado obtiene sus ingresos y obviamente en todo lo que el Estado realiza o materializa lo que se llama el gasto público. ¿Ok? En otras palabras, hablándolo en términos más sencillos, estudia cómo el Estado obtiene sus ingresos y cómo el Estado gasta o distribuye esos ingresos. Incluso podemos hablar un poco de que gasta o invierte, ¿no? Gasta porque lo lleva al gasto público como tal o invierte porque haga inversiones de interés social que se vaya a ver retribuida los habitantes de ese país o de ese sistema económico a la larga, ¿no? Como su nombre lo indica o como lo vemos en la lámina, consiste en la utilización del gasto público y los impuestos para conseguir objetivos determinados. Y vamos a ir desglosando un poco mejor eso en las siguientes láminas, como ya les he dicho. Luego hablamos de las políticas sociales. Las políticas sociales, de alguna u otra forma, también las llaman en algún momento, o algunos autores también las llaman las políticas de renta del Estado, las políticas sociales. Es, Son todas aquellas políticas económicas basadas en el bienestar de cada uno de nosotros dentro del sistema económico al cual pertenecemos. Eh, por ejemplo, los famosos bonos que nos pueden o le pagan a algunas personas en algún momento determinado. Esa famosa, aquí en Venezuela, sin ánimo de politizar ni mucho menos, de esas bolsas CLAP, y que todo eso tiene, no es de ahorita, es de hace muchos años. En antiguos gobiernos se hablaba del famoso el vaso de leche escolar, los bonos compensatorios, todas estas cosas que hace años, 30 40 años atrás también se hacía. Entonces, son políticas
bastante cotidianas y aplicadas por cualquier gobierno, y precisamente como su definición lo indica en la lámina, es una política social, es el tipo de política destinada a beneficiar a la población, ya sea en su conjunto o sector determinado que experimente con un problema concreto, ¿no? Los subsidios, todo eso es parte de lo que son políticas sociales, ya vamos a irlo desglosando. Luego hablamos de la política comercial, esa relación porque no estamos en un sistema económico o un país, no está aislado lo que nosotros los economistas llamamos el resto del mundo. Ese resto del mundo, estamos hablando que Venezuela o cualquier país donde nos estén escuchando tiene relaciones con sus países vecinos o con países en cualquier parte del mundo, y por esas relaciones o esas relaciones se materializan a través de nexos o relaciones, valga la redundancia, comerciales. Y es donde hablamos un poco lo que son las exportaciones, las importaciones y esa relación matemática de que cuánto exporto y cuánto importo, eso nos hace hablar del saldo de la balanza comercial, que ya lo vamos a estar definiendo un poco más adelante. Entonces, la política de comercio exterior precisamente es el conjunto de regulaciones que determinan cómo se desarrollan las relaciones económicas entre empresas, individuos locales o agentes y agentes extranjeros, porque las importaciones y exportaciones hoy día muy de boga ese tema, el famoso tema de puerta a puerta, y esas importaciones de puerta a puerta, lo pueden hacer tanto entes del gobierno o entes del Estado o entes públicos, como también en su mayoría en Venezuela se hace por empresas o entes privados. Entonces empezamos a desglosar un poco, a pesar de que ya lo conversé o lo mencioné, vamos a detallar mucho más estas cuatro políticas que hemos estado conversando. Precisamente me da un concepto un poco más completo y me dice que la política monetaria es la disciplina de la política económica que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Mediante el uso de la política monetaria, los países tratan de tener influencia sobre sus economías controlando la oferta de dinero y así cumplir con sus objetivos macroeconómicos, manteniendo la inflación, el desempleo y el crecimiento económico en valores estables. Realmente en Venezuela, una de las deficiencias, y no es mi intención hacer una crítica, pero sí complementar el concepto, una de las deficiencias que más hemos tenido a nivel de políticas económicas son las políticas monetarias. Lo podemos ver evidenciado cuando vemos la constante devaluación del bolívar frente al dólar, el constante incremento de los precios de los bienes y servicios que no, se traduce en inflación, y vemos de alguna u otra forma ese estancamiento económico que muchas veces hemos logrado o hemos tenido en lo largo de todos estos años. Entonces, todos esos puntos, bajo una armonía perfecta y con unos entes en sincronía o en sinergia, logran hacer que la inflación, el desempleo, el crecimiento económico de una economía sea controlados, ¿no? Eh, Eso con respecto al ejemplo que les acabo de decir. Entonces, hay distintos tipos de política monetaria. La expansiva, que me dice que de alguna u otra forma, y lo explica la lámina, dice, es aumentar la cantidad de dinero del país para estimular la inversión y con ello reducir el desempleo y conseguir el crecimiento económico. Su uso suele provocar inflación. ¿Por qué? Nos detenemos aquí un momento. ¿Cómo o la, a ver, visualicen un ejemplo sencillo, y perdonen que se me haya enredado un poco las ideas. Un ejemplo sencillo, una visualización sencilla de la inflación, ¿no? Cuando tenemos dinero en el bolsillo y los precios de los productos y servicios que nosotros deseamos empiezan a aumentar o aumentan,
es porque de alguna u otra forma tenemos para pagarlo, tenemos dinero, tenemos lo que se llama liquidez monetaria. Por ejemplo, si queremos comprar, qué sé yo, un bolígrafo y hoy está en $1 y tenemos el dinero en el bolsillo, lo tenemos líquido para poder comprarlo, lo compramos. Si mañana necesito otro bolígrafo y seguimos teniendo dinero líquido en el bolsillo inmediato para comprarlo, que me cuesta $1,5, probablemente lo siga comprando. Y si pasado mañana seguimos teniendo dinero en el bolsillo líquido para seguir usándolo y el bolígrafo me cuesta $2 o el empresario le coloca el bolígrafo a un precio de $2, lo seguiré comprando. Entonces, de alguna u otra forma, es ese ejemplo muy vago lo que les trato de decir de que lo que es una política monetaria expansiva, aumentar la cantidad de dinero en manos del público y con ello de reducir el desempleo y conseguir el crecimiento económico. Se suele provocar inflación. Es un poco lo que de alguna u otra forma quizás en algún momento se quiso hacer aquí, este, para reducir el empleo, para este, aumentar ese crecimiento económico, pero normalmente por haber ese auge expansivo de dinero en la calle, también hubo una inflación bastante desmedida que hoy día seguimos siendo el país con mayor inflación en el mundo, ¿no? O por lo menos estamos entre los tres primeros países con mayor inflación en el mundo. Política restrictiva, ¿qué es? Y eso lo viví yo hace algunos años, o puedo dar fe de eso, donde en la banca, eh, el Banco Central eh, emitió una orden donde decía aumentar las tasas de interés. Y esas tasas de interés se aumentaban precisamente para que el público, tanto usted como yo, los que nos están escuchando, si teníamos dinero en el bolsillo, nos fuese un incentivo tener ese dinero colocado en bancos porque nos pagaba una tasa de interés alta y con esa tasa de interés alta quizás pudiéramos estar resolviendo algún gasto de nuestra cotidianidad y entonces era buen negocio dejar el dinero en el banco porque las tasas de interés eran altas. Eso se vivió en Venezuela en el año más o menos 2006, 2007, 2008, cuando hubo esa restricción en la política monetaria, ¿no? Precisamente leyendo su concepto me dice, trata de reducir la cantidad de dinero del país con el fin de reducir la inflación. Fue un caso real que hubo en Venezuela. Cuando se aplican políticas restrictivas, se puede ralentizar el crecimiento económico, aumentar el desempleo y reducir la inversión. Posteriormente a ese hecho que ocurrido por ahí como en el 2006, vimos las consecuencias en los siguientes años y las seguimos viviendo hoy día. Pero ¿cuáles son los objetivos de la política económica? Como ya les dije, controlar la inflación. En la medida que el Banco Central restrinja la cantidad de dinero que hay en la calle, restrinja la cantidad de liquidez monetaria, de alguna u otra forma, al no tener las personas dinero para poder comprar sus bienes y servicios, siendo extremo en el ejemplo, los precios tienden a quedarse igual o bajar. Hoy día en algunos rubros, quizás no se hayan dado cuenta, pero a nivel nacional en muchos de los rubros ha habido una baja de precios interesante, producto de qué? De que el consumo está retraído, el consumo, la gente no está consumiendo. Lo repito, tratando de conservar, como les dije la semana pasada, la objetividad en el análisis económico es increíble. Yo estoy en Maracaibo. En estos días estuve en el Sambil Maracaibo un sábado en la tarde y no había nadie. Literalmente habían 20, 25 carros en todo el centro comercial, muchas tiendas abiertas, sin nadie comprando y en la feria de la comida poca gente. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Estamos viendo que el consumo está restringido, la gente no está dándole prioridad en algunos casos a ese tipo de consumo.
Obviamente no es generalizado, pero sí se está viendo en algunos rubros importantes de la economía esa reducción del consumo. Una reducción del consumo en muchos rubros empiezan o dejan los precios igualitos o empiezan a bajarlos como lo vimos en el ejemplo de la vida real, el pollo, en algunos casos la leche, en algunos casos el queso, en algunos casos algunos productos electrodomésticos que vienen de importación, aire acondicionado, yo he visto cómo han bajado de $250 a $200. ¿Okay? Eso lo tengo materializado en el caso de la vida real en los últimos 6 meses. Entonces, eso es un poquito el objetivo de las políticas monetarias, pero repito, no es porque el gobierno está haciendo algo para controlarlo, sencillamente porque el consumo es un problema más de raíz. El consumo ha bajado. El consumo ha bajado porque de alguna u otra forma se ha deteriorado nuestro poder adquisitivo y se le está dando prioridad a lo más importante en cualquier hogar. En vez de consumir en un centro comercial un sábado en la tarde, la gente prefiere quedarse en su casa y dejar ese dinero para comprar comida o para pagar algún gasto más prioritario. Otro objetivo de la política monetaria es reducir el desempleo. Esa reducción de desempleo precisamente mm, procura que haya el mínimo número de personas en situación de desempleo, entendiendo por desempleo la cantidad de personas que estando en capacidad y dentro de los límites de edad y de capacidad física, no están trabajando. ¿Okay? El desempleo se va a medir el número de la población entre la cantidad de personas que no trabajan, pero hay un filtro que se llama la población económicamente activa, que es con el cual realmente se saca el desempleo. Y ese desempleo entonces se va a tomar es las personas que están en capacidad de trabajar, en edad y en capacidad de trabajar, contra el número de personas que no lo están haciendo, siendo población todos económicamente activos. Y me va a dar una tasa, 10, 15, 20, 30, 40, 50%, lo que fuese. Eso es de alguna u otra forma la tasa de desempleo. El objetivo de la política monetaria es bajar esa tasa de desempleo. ¿Okay? Obviamente conseguir el crecimiento económico. Si yo logro bajar la tasa de desempleo porque estamos activando la producción en distintos bienes y servicios, estamos activando las industrias y obviamente se está activando el crecimiento económico del país. Entonces, de alguna u otra forma, el crecimiento económico asegura que la economía del país crece para poder asegurar empleo y bienestar. Para ello se utiliza política monetaria expansiva y mejorar el saldo de la balanza de pago, que ya lo vamos a conversar en la siguiente política, es precisamente tratar, a pesar de que en Venezuela seguimos teniendo un saldo de la balanza comercial positivo producto de las importaciones de qué? Petrolera. Entonces, tenemos un saldo de la balanza positiva, pero si no tuviésemos petróleo, cosa que no lo podemos aseverar o hablar tan fácilmente porque lo tenemos, pudiera ser que nuestro saldo de la balanza comercial fuera negativo, porque precisamente qué otro, los invito a que lo reflexionen, los que me escuchen, qué otro bien o servicio se produce aquí a escala de importación mundial desde Venezuela. Prácticamente ninguno. Entonces, de alguna u otra forma, la política monetaria trata de eso, ¿no? De que vigilar que las importaciones del país no sean mucho más elevadas que las exportaciones. Lo ideal es que exportemos bienes y servicios más que lo que importemos. ¿Ok? Entonces, ese es el último, otro objetivo de la política económica. Entramos a lo que es la política fiscal. Como les dije anteriormente, la política fiscal es la relación pues, o son las normativas legales que el Estado tiene para poder cobrar sus ingresos a través, por ejemplo, los impuestos, los distintos impuestos que pagamos. La renta petrolera, de alguna u otra forma, también son ingresos para el Estado y cualquier otra forma en que el Estado pueda obtener sus ingresos. Precisamente eso es lo que es la política fiscal, que es una disciplina en que la política económica se centra en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. ¿Cómo que su administración? ¿Cuánto me gano y cuánto gasto y cómo lo gano y cómo lo gasto?
Está en manos del gobierno del país, quien controla los niveles de gastos e ingresos mediante las variables como los impuestos, el gasto público para mantener un nivel de estabilidad de precios. Eso es un poco como se los dije hace unos minuticos, eh, es la relación entre cuáles son los ingresos que el Estado puede obtener de medida y cómo va a distribuir una vez que yo cobre esos impuestos al ciudadano común, cómo se va a ver retribuido ese ciudadano común que pagó impuestos a través del gasto público que haga el Estado para mejorar nuestra situación de vida dentro del sistema económico. Es el deber ser, ¿no? Son los objetivos de la política fiscal? En el corto plazo, estabilizar la economía y el ciclo a través del saldo presupuestario. De alguna u otra forma, que haya una equidad entre lo que pagamos como impuestos contra lo que recibimos por servicio del Estado eh, en el país. El deber ser es que si pagamos impuestos tengamos un buen funcionamiento del sistema eléctrico nacional, del sistema de agua, los hospitales, etcétera, etcétera, ¿no? En el largo plazo persigue incrementar la capacidad de crecimiento en el país mediante el gasto de investigación y desarrollo, educación, inversión en infraestructura, entre otras cosas, por lo que ya he explicado en el ejemplo anterior. Y persigue la equidad y redistribución de la red, un poco lo que ya les comenté también hace unos segunditos. Hay varios tipos de políticas fiscales. Está la política fiscal expansiva, que es la conocida porque se lleva a cabo en situaciones de crecimiento económico y cuando ya hay altos niveles de paro, de gente sin trabajar. El gobierno tendrá que aplicar una política fiscal expansiva para aumentar el gasto agregado, buscar mayor consumo, la inversión, gastos, exportaciones, importaciones, entre otras cosas. ¿Y qué hace con eso? Aumenta la renta efectiva para disminuir la tasa de paro. La política fiscal expansiva puede ser de cinco tipos o vías de aplicación. Una política fiscal expansiva puede ser una reducción de los impuestos consiguiendo un impacto positivo sobre el consumo. Muchas veces hemos visto donde de repente se baja la tasa impositiva o la tasa de impuesto de algún producto y la gente lo consume más. ¿Ok? Eh, por ejemplo, contextualizando todo esto que estoy diciendo, la vida actual, hay que ver entonces se va a ver afectado, que creo que un 13%, si más no me equivoco, el nuevo impuesto para las importaciones puerta a puerta que muchos de nosotros quizás traíamos. Entonces, por cada $100 que traíamos para productos quizás hasta consumo personal, ahora tenemos que pagar, además del flete, el 13% de impuestos. ¿Ok? Si más no me equivoco, 13 o 34, no recuerdo bien, me perdonen eso, porque eso está pasando en pleno desarrollo entre ayer y hoy, ¿no? Un aumento de los gastos del gobierno desplazado el gasto agregado, estímulo a la inversión privada a través de bonificaciones o exenciones fiscales, la finalidad es provocar aumentos en la demanda agregada, incentivos fiscales para estimular la demanda a los no residentes y dinero helicóptero, que ese dinero helicóptero, ese dinero que de repente lo sacan para incentivar algún tipo de actividad y probablemente el desaparezca también de esa misma forma, ¿no? Es interesante, los invito a que busquen esa definición en la web, lo que es el dinero helicóptero, que se explica mucho mejor. Política fiscal contractiva, cuando existe una situación inflacionaria provocada por un exceso de demanda agregada. En este caso sería una aplicación de política fiscal restrictiva, procediendo de forma contraria para reducir el gasto agregado. Se aumentarán los impuestos, reducirá el gasto público, se actuaría para desalentar inversiones privadas, importaciones netas, menos exportaciones netas. Entonces, de alguna u otra forma, esta es otra manera de aplicar las políticas fiscales. Entramos a lo que son las políticas comerciales. ¿Qué son las políticas comerciales? Un poco lo que yo les decía, esa relación entre importaciones y exportaciones, pero lo
vamos dando un concepto mejor estructurado, me dice que es el conjunto de regulaciones que determinan cómo se desarrolla la relación económica entre empresas o individuos locales con agentes extranjeros. Los países, todos los países en el mundo cuentan con distintas herramientas de política comercial, entre las cuales destacan las barreras arancelarias, tales como impuestos a las importaciones, las barreras no arancelarias como cuotas de importaciones y medidas fitosanitarias. Entonces, es común ver ustedes que están, las personas que están en San Cristóbal, que son estados fronterizos, es común ver como ciertos rubros no pueden entrar por medidas fitosanitarias o que hay algunas aranceles más bajos que otros atendiendo al país y al producto de origen que se vaya a entrar al país, por ejemplo. Por ahí siempre se tiende a pensar o a confundir la diferencia en lo que es el comercio internacional con el comercio exterior. ¿Cuál es esa gran diferencia? El comercio internacional hace referencia al comercio de todos los bienes y servicios a nivel mundial, mientras que el comercio exterior suele utilizarse para mencionar las transacciones del país frente al resto del mundo. Entonces, normalmente, cuando hablamos de políticas comerciales, estamos hablando de políticas de comercio exterior, ¿ok? No de comercio internacional. Estamos hablando de todas las políticas desde el punto de vista de nosotros como país y que tenemos con respecto a nuestros países hermanos o relacionados con el resto del mundo. Entonces, de alguna u otra forma, la política se llama política de comercio exterior. ¿Ok? Ya finalizando, hablamos de lo que son las políticas sociales. Una política social es un tipo de política destinado a beneficiar a la población, ya sea en su conjunto o un sector determinado que experimenta un problema en concreto. Vemos como aquí las personas de la tercera edad tienen algunos beneficios, vemos como eh, personas son beneficiadas por, por bonos que pueden estar llegando por alguna, qué sé yo, madres solteras y ayuda escolar, etcétera, etcétera, una cantidad de bonos que actualmente el Estado otorga, precisamente está enmarcado todo eso dentro de lo que son las políticas sociales. ¿Cuáles son las características de estas políticas sociales? Se desarrolla desde los poderes públicos, precisamente eh, es el gobierno central quien las emite. Ha de estar consensuada y apoyada por los principales actores sociales implicados. Va destinada a los ciudadanos, tal cual como se lo he dicho. Se desarrolla con el fin de paliar un problema social o beneficiar a algún grupo discriminado. Es una de las herramientas más importantes del estado de bienestar. Busca un estado de bienestar. Fue interesante eh, que lograse una equidad entre lo que pagan con sus bonos con la realidad de los precios, los bienes y servicios que hay en la economía. Una solución pudiera ser que esos bonos fueran dolarizados, entonces si hubiese una equidad real desde el punto de vista del bienestar social. Y se financia de forma pública a través de los impuestos. Entonces, parte de los impuestos que nosotros pagamos es para financiar esa, esas bolsas CLAT o esos bonos que perciben muchas personas producto de alguna actividad específica. Como les dije, hay algunos autores que también llaman política social o política de renta. En este caso, quise detallárselas porque hay alguna diferencia, pero las dos normalmente se enmarca como política social. La política de renta, de alguna u otra forma, trata de un conjunto de acciones que lleva a cabo el gobierno a fin de interferir en la formación de rentas salariales y no salariales. Entonces, es un poco esa preocupación y ocupación que el Estado tiene en algún momento para conservar nuestra capacidad de poder adquisitivo. ¿Okay? Esa capacidad de poder adquisitivo se ve reflejada en una acción de política económica todos los mayos, todos los primeros de mayo, como ha sido costumbre en los últimos años, cuando hablan del famoso aumento del salario mínimo. Entonces, de alguna u otra forma, eso es una política de renta, porque si no, cualquier persona podría, cualquier empresario
pudiese pagarle a cualquiera de nosotros lo que ellos quisieran sin tener un parámetro mínimo que garantice una calidad de vida, a pesar de que la inflación siempre nos acecha y no nos garantiza tener una calidad de vida, ¿no? Pero es un modelo teórico para así funciona. ¿Cuáles son los objetivos de la política de renta? Lograr la estabilidad de precios, una cierta meta o rango de inflación, que todavía no se ha logrado, mejorar la distribución de la renta, disminuir el empleo y cualquier otro objetivo que pueda estar influenciando en el país en un momento determinado. ¿Cuáles son los tipos de políticas de renta? Hay políticas de renta voluntarias, que consiste en un acuerdo entre el gobierno y los distintos agentes económicos afectados, por ejemplo, acuerdo entre los empresarios, sindicatos y gobiernos, eso lo llamaban en algún momento la tripartita, ¿ok? Hay acuerdos de impuestos obligatorios a través de leyes, normas o regulaciones, como normalmente o suelen ser los más comunes. Por ejemplo, ese famoso impuesto a las grandes transacciones financieras y bancarias, ¿no? Que fue un impuesto y fue de alguna u otra forma muy influyente e impactante al final del año pasado en la economía. Y también puede haber un acuerdo de contrato social, acuerdo entre el gobierno y algunos afectados, usualmente trabajadores, que pueden negociar una moderación de sus salarios a cambio de mejoras en las políticas sociales. En conclusión, y lo dejo como precisamente como una reflexión final de esta grabación de esta sesión de clase. ¿Qué tipo de política económica se aplica en el país? ¿Expansiva, contractiva, restrictiva, voluntaria o impuesta? Sería interesante que ustedes en alguna participación que pudiesen tener, conversáramos un poquito de eso y me dieran su respuesta. Bueno, creo que estamos justo sobre la hora, me indica la pantalla que faltan 4 minutos con unos segundos. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a finalmente para finalizar, una última reflexión. Me dice, en base a la perspectiva de la gobernabilidad y basado en su respuesta o justificación en la objetividad de tener políticas económicas, a su juicio, ¿qué tipo de políticas fiscales y monetarias se están aplicando actualmente en Venezuela? ¿Restrictiva o expansiva? Debe basar su respuesta guiada por los videos publicados referentes a este tema. En el aula virtual tiene unos videos publicados. Y de alguna u otra forma dice cuál es su opinión en cuanto a las políticas comerciales y sociales, indique ventajas y desventajas de las actuales prácticas al respecto. Entonces, esa es una pregunta que la van a ver mejor en su aula virtual y que queda como conclusión laboral o lo que llaman ustedes tarea final de esta sesión de trabajo. Que pasen un muy feliz día. Estamos prestos y siempre dispuestos a atenderlos cuando ustedes lo quieran. Y bueno, eh, espero que haya sido de su agrado y un aporte a su conocimiento en esta maestría que ustedes están realizando. Que estén muy bien, muchísimas gracias y adelante, pues, que seguimos estudiando.